Disney Pixar está fracasando de una manera que nunca antes habían visto. Con el fracaso de sus películas recientes y sus competidores dominando las salas de cine, Pixar parece haber perdido su magia en la taquilla. La historia de cómo Pixar llegó hasta aquí es bastante interesante. Desde revolucionar las películas animadas hasta que su película más reciente tuviera el peor estreno en la historia de Pixar, está claro que están teniendo dificultades. Pero, ¿por qué? ¿Y podrán recuperarse de esta caída? Para responder a eso, necesitamos echar un vistazo al inicio de la fama mundial de Pixar, lo que nos lleva a 1995. Ese fue el año en que se estrenó la primera película de Pixar. La película, por supuesto, fue Toy Story y fue el primer largometraje completamente animado por computadora en el mundo. Esta película fue un gran avance tecnológico, no solo para Pixar, sino para la industria cinematográfica en general. Sin embargo, muchos críticos dudaban que una película animada por computadora pudiera ser buena. Sin embargo, esa duda se disiparía rápidamente, ya que la película recibió críticas fantásticas y logró una cifra revolucionaria de 365 millones en taquilla con un presupuesto de 30 millones. Toy Story catapultó a Pixar a la fama mientras creaba una marca sin igual. Pero el amor por Pixar no terminó ahí. Durante los siguientes 15 años, Pixar continuó lanzando éxito tras éxito sin mostrar señales de desacelerar. Clásicos como Monsters Incorporated, Buscando a Nemo, Los Increíbles, Cars, Ratatouille, WALL-E y Up hicieron que millones y millones de personas se volvieran fans permanentes de Pixar, y con justa razón. Parecía que Pixar no podía equivocarse con nada de lo que sacaban. Sus historias originales, con una narrativa excepcional y tramas divertidas, creaban una experiencia mágica al verlas que ningún otro estudio podía replicar. Y aún mejor, lo estaban logrando casi sin hacer secuelas, ya que solo habían lanzado 2 entre sus 11 películas hasta el 2010, y para ese año Disney estaba en la gloria, ganando miles de millones de dólares gracias a estos éxitos comerciales después de adquirir Pixar en 2006. Sin embargo, Disney no lo sabía en ese momento, pero la siguiente década demostraría que Pixar empezaba a perder algo de su magia. Mucha gente ha considerado esta década como la época oscura de Pixar, y aunque creo que eso es un poco duro, sí tiene algo de mérito. En 2011 se estrenó Cars 2, que fue ampliamente considerada como el primer gran fracaso de Pixar, y las películas que siguieron no fueron ni de cerca tan malas, pero era evidente que Pixar tuvo un cambio de prioridades en la década de 2010. Por ejemplo, 6 de las 10 películas estrenadas durante este tiempo fueron secuelas o derivados de películas originales. Era claro que Disney estaba tratando de capitalizar las franquicias que crearon la década anterior, y aunque sin duda tuvieron éxito en hacerlo, estas películas parecían cansar a los fanáticos que querían películas originales. Hablando de eso, algunas de las películas originales que lanzaron durante este tiempo parecieron no cumplir con las expectativas de los fanáticos. Mientras que películas como Intensamente y Coco fueron elogiadas, sus otras dos originales, Valiente y Un Gran Dinosaurio, recibieron críticas por debajo del promedio habitual de Pixar. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir para la compañía. La década de 2020 confirmó que Pixar empezaba a desmoronarse. Por supuesto, la pandemia fue una de las razones, pero no fue la única razón. Las películas de Pixar de la era del COVID en realidad fueron bien recibidas por los fanáticos, a pesar de que se vieron obligados a verlas en Disney Plus. Pero no fue sino hasta después de que los cines volvieron a abrir cuando la reputación de Pixar empezó a deteriorarse. Las dos películas más recientes del estudio, Lightyear y Elemental, fueron consideradas fracasos consecutivos, y los números lo demuestran. Lightyear, que se suponía iba a revivir la franquicia de Toy Story, le hizo perder a Disney un estimado de 106 millones, además de enfrentar controversia por excluir a Tim Allen de la película y tener matices políticos. Luego llegó Elemental un año después, que terminó teniendo el peor estreno de fin de semana de 3 días en la historia de la compañía, con un debut nacional de 29.6 millones, además de críticas por debajo del promedio. Ahora, estos recientes fracasos no significan que Pixar esté en bancarrota de ninguna manera, pero sí es alarmante verlo en una compañía que solía lanzar éxitos garantizados. Entonces, ¿qué salió mal? Podrías pensar que se debe a la pandemia o a que sus películas han perdido la magia que solían tener, pero va mucho más allá de eso. Pero primero sí, la pandemia definitivamente afectó el mal desempeño reciente de Pixar. El cambio a estrenar películas en Disney Plus disminuyó el valor de la marca cuando se trata de estrenos en cines porque la gente se acostumbró a ver películas nuevas en casa. Esto podría ser la razón por la que sus ventas de boletos han estado por debajo del promedio recientemente. Pero mientras Pixar ha tenido dificultades en los cines, otros estudios han prosperado. Empresas competidoras como Sony e Illumination han ganado terreno con estrenos exitosos como A través del Spider-Verse y Super Mario Bros., haciendo que Pixar pierda su ventaja dominante en la animación.
Entonces, si a otros estudios claramente les está yendo bien, ¿por qué Pixar no ha podido hacer lo mismo? Algunos dicen que tiene que ver con las películas en sí, lo cual tiene sentido. El alto estándar que Pixar ha establecido significa que cualquier película que no cumpla, como Elemental y Lightyear con sus historias poco destacadas, se ve como un fracaso significativo, lo que desanima a los espectadores a ir a verlas. Estas historias que parecen copiadas y pegadas podrían significar que la fórmula infalible de Pixar para contar historias ya no funciona, pero creo que hay una mejor razón por la que sus películas parecen no encajar últimamente. Pixar perdió un gran recurso de su equipo creativo cuando John Lasseter dejó su puesto en 2018. Él tuvo un papel muy importante en la creación de películas icónicas como Toy Story, Cars, Bichos y más. El liderazgo y la visión creativa de John fueron cruciales en los primeros éxitos de Pixar, pero su salida parece haber afectado significativamente la calidad de las películas recientes de Pixar. Ahora, dicho todo esto, obviamente Pixar no está acabado. Todavía tienen franquicias enormemente exitosas con las que trabajar, y algunas de sus películas recientes han sido un éxito de crítica mientras también capturan la esencia de la magia de los primeros años de Pixar. En resumen, todavía pueden hacer grandes películas, pero ¿qué más pueden hacer para volver a la cima? Bueno, para empezar, Pixar podría enfocarse en revitalizar su forma de contar historias, regresando a sus raíces de narrativas cautivadoras que atrapan tanto a adultos como a familias. Podrían enfocarse en innovar, como lo hicieron con Toy Story, tanto en estilos de animación como en técnicas de narración, mientras se alejan de fórmulas y franquicias sobreutilizadas. Además, el estudio podría beneficiarse de usar sus cortometrajes clásicos como una forma de bajo riesgo para probar el interés del público en nuevos conceptos. Y tal vez podrían invertir en un mejor marketing para sus películas, así más personas estarían al tanto de sus estrenos en cines. Independientemente de lo que hagan, parece que Pixar está en una encrucijada, y si continúan por el camino en el que están actualmente sin innovar, podría significar problemas para el futuro de la compañía.